En la cápsula recién pasada, nuestra última conclusión fue que el decodificador Zero Forcing tiende a amplificar el ruido, especialmente en los casos en que la matriz de canal es mal condicionada, y eso tiene que ver con que en el caso de una matriz mal condicionada, el determinante de esa matriz es cercano a cero. Y cuando el determinante es cercano a cero, la inversa que contiene 1 dividido por el determinante contiene por lo tanto valores grandes. Y esos valores grandes en el modelo que tenemos de la señal, que es la señal recibida igual a el símbolo S más Q por el ruido. Si Q tiene valores grandes, por supuesto que amplifica el ruido. Entonces la pregunta es, bueno, ¿habrá algún codificador, algún decodificador lineal, alguna transformación lineal similar en espíritu a ZF, a una transformación lineal, a una multiplicación matricial del vector recibido, que no tenga este problema o que lo minimice? Y efectivamente ese receptor existe y es lo que se conoce como el receptor o decodificador MMSE. MMSE significa, viene del inglés, Minimum Mean Square Error. Es decir, el receptor MMSE, el decodificador MIMO MMSE, lo que hace es minimizar el error cuadrado medio. ¿Es una solución entonces? Que toma en consideración la potencia del ruido. Concretamente, lo que hace es hacerse la pregunta, ¿cuál es la matriz Q sub MMSE que minimiza sobre todas las posibles matrices Q al valor esperado de la norma de Q por Y menos X vector al cuadrado? Esta métrica es un error, básicamente el estimador y el vector a estimar. ¿Cuál es ese estimador que produce que el error al cuadrado promedio sea mínimo? Entonces, esto de acá es un estimador de X que sabemos es igual a S. ¿Por qué? Porque estamos en este caso en el cual el transmisor no conoce el canal y estamos directamente alimentando los símbolos S como X, así que este vector X es igual al vector S. Entonces, Q por Y es un estimador de X por S, para el cual, o más bien buscamos el estimador de menor error cuadrado medio. Esto lo podemos reescribir para visualizar qué es lo que ocurre en ese estimador. Es el argumento Q que minimiza
el valor esperado de la norma de Q por H por S menos Q por N menos S al cuadrado. Básicamente lo que hice es reemplazar Y por el modelo HS más N. Y si este es un estimador óptimo en el sentido de minimizar el error cuadrado medio, no solo va a tratar de producir acá una inversa tal que S se cancele con S, sino que también va a incorporar dentro de Q algo que minimice el efecto acá del ruido para minimizar el valor esperado de, del error cuadrado medio. Entonces acá voy a poner un asterisco y en realidad lo que voy a hacer, me voy a llevar todo esto a una nueva página para que quede todo junto. Entonces aquí tenemos, esto es igual a, y en vez del asterisco voy a poner el ruido participa en la optimización. Ahora, desarrollar esto no es complejo, pero no es parte del trabajo que queremos hacer acá. Excede un poquito el objetivo de esta cápsula. Entonces vamos a simplemente a dejar dicho que bajo ciertos supuestos, que son clásicos, supuestos clásicos sobre las estadísticas de el vector de símbolos y el vector de ruido, se puede mostrar lo siguiente. Se puede mostrar que QMMSE es igual a la matriz de canal traspuesta conjugada multiplicada por N0, la densidad espectral de potencia del ruido térmico, por W, el ancho de banda de la transmisión, por la matriz de identidad de N por R, de NR por NR, más H por H traspuesta conjugada y todo eso elevado a menos 1. Esta es una matriz de dimensiones NT por NR porque justamente hace las veces de invertir el efecto del canal en este producto de acá. Y es un vector de NR por 1, así que Q tiene que entregar un vector X que es de NT por 1, así que Q tiene que ser de NT por NR, y eso es fácil de verificar acá. Ahora, este resultado es interesante porque si se fijan, entre esto y esto hay una noción de la pseudo inversa parecido a el caso de zero forcing, pero aparece este nuevo término de acá. Y este nuevo término es siempre positivo en la medida que haya ruido térmico. Y como siempre positivo, asegura que toda esta matriz sea, perdón, que esta matriz aquí adentro sea semidefinida positiva, entonces la inversa existe y los problemas de condicionamiento que podría tener H se resuelven incorporando este término que toma en consideración también el ruido. Ahora, en el caso particular, que
el ruido, la densidad espectral de potencia del ruido se va a cero, vale decir, estamos hablando de una razón señal al ruido que se va a infinito, se tiene, voy a seguir en la siguiente página, que QMMSE se reduce a simplemente H traspuesto conjugado por H traspuesto conjugado a la menos 1, y esto después de algún trabajo que no es complicado, se usan algunas identidades de álgebra lineal, se puede demostrar que en realidad es la solución del decodificador Zero Forcing, así que por ese lado también tiene sentido que Zero Forcing haya sido definido de la forma que fue definido, y tiene sentido, digamos, de que Q sub M, MSE sea una transformación lineal que, si es que no tiene que considerar el ruido, tienda a una inversa simple que es intuitivamente satisfactorio. Ahora, en este caso, la regla de decisión en el decodificador o en la salida del decodificador más bien, es la misma que para Zero Forcing, es decir, se escoge el vector de símbolos, gorro, como aquel que minimiza aquel vector de símbolos S o vector de transmisiones X, S igual a X, recordemos, que minimiza la distancia euclidiana entre R y S, vale decir, es el argumento que minimiza la distancia euclidiana producida por QMMSE multiplicando al vector de observaciones Y menos los posibles símbolos transmitidos. Así que desde el punto de vista de la mecánica operativa, el decodificador receptor MMSE funciona, opera de la misma forma que ZF, pero tiene un criterio de optimalidad incorporado. Ahora, con respecto a ZF, tiene un par de ventajas. Entonces, ventajas de MMSE versus ZF. La primera es que gracias al término N0W y sub NR, lo que ya comentamos, la matriz compuesta por N0W y sub NR más H por H traspuesta conjugado es semidefinida positiva y por lo tanto tiene inversa y por lo tanto es MMSE es más adecuado para casos con matriz de canal H mal condicionada. Y la segunda ventaja es que tiene mejor desempeño. Tiene mejor desempeño
que ZF. No es mucho, pero es suficiente como para que tenga sentido usarlo. Tiene también desventajas, entonces anotemos esa, desventajas de MMSE versus ZF. Bueno, la primera de ellas es que requiere conocer la potencia del ruido. Es necesario conocer este término N0 para poder ser determinado. Requiere conocer la potencia del ruido. Y eso a su vez implica toda una mecánica para estimar la potencia del ruido, para alimentar esa estimación al cálculo de la matriz inversa, etc. Entonces es un poco más de complejidad, entonces mayor complejidad. Y la segunda es que no es una desventaja con respecto a ZF, pero también colorea el ruido. Entonces, lo que dijimos sobre la optimalidad, la suboptimalidad de zero forcing en términos de mínima probabilidad de error, ocurre aquí también. Entonces, también colorea el ruido, por lo que también es un decodificador subóptimo en el sentido de probabilidad de error. Eso con respecto al decodificador de mínimo error cuadrado medio y en general sobre decodificadores lineales para transmisiones MIMO donde el canal en el transmisor es desconocido.